Estoy ante un objeto único. Su creador la tenía en la cabeza, la fabricó de forma totalmente artesanal y la llamó Panafina. Esta Harley Davidson customizada fue además campeona mundial de esta modalidad. Ferry Clot, su autor, imagina motos, las dibuja y después las crea con sus manos, pieza a pieza. Lo han llamado constructor, escultor, fabricante. Yo no quiero poner etiquetas, simplemente me animo a recorrer un mundo que desconozco absolutamente para pensar y cuestionarme cuáles son los límites del arte. En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Siglo XXI. Estoy en un contenedor de arte actual, el Museo de Arte Contemporáneo. Me planteo qué es lo que convierte estos objetos en obras. ¿Es una institución? ¿Un historiador? ¿El público? ¿El azar? Frente al MACBA de Barcelona hemos colocado una moto y ocurre algo previsible. La gente se para y la admira. Yo hago lo mismo, es una pieza única. Ferry Clot, su autor, también está aquí y entra en nuestro juego. Por favor, la moto se mira, pero no se toca. ¿Es tuya? Sí. Hostia. Esta moto Bromas y advertencias aparte, me presenta su obra. El nombre de la moto es Panafina, con N. Pan, porque es un motor Panhit, es un Harley Davidson Panhit del año 56, y fina porque es muy estrecha, muy estrechita. Me fijo en los detalles mientras Ferry me cuenta que, como cualquiera de sus motos, esta también es fruto de un momento y de un estado de ánimo. Aquella era una muy buena época económicamente, tenía un taller enorme con muchísimos empleados, íbamos a muchas ferias y estábamos teniendo un reconocimiento internacional muy importante y toda esa positividad quedó plasmada en la moto. Este discurso lo he escuchado otras veces, pero nunca acerca de una moto. Le pido a Ferry que me enseñe su mundo. Quiero conocer la historia de esta moto creada desde cero y también la historia de su autor, alguien que desde niño cambió con imaginación aquello que más le gustaba. Pues empecé a montar mis propias bicis con las que corría. Después, al tener la primera moto, también la customicé, la transformé. Y bueno, con ayuda de mi hermano, pues le cambié los guardabarros, la pinté, puse otra óptica, tapicé el sillín. Ya le hice unas cuantas cositas para tener 14 años. Y algunos años después... Los amigos me empezaron a dejar sus motos porque les gustaba cómo habían quedado las mías. Y llegó un momento ya que ya no me cabían las motos en el garaje de casa y digo, pues habrá que coger un local y a ver si me puedo dedicar a esto de verdad. Y sí, hasta ahora. Así llegó el día en que este barcelonés dejó el taller de una reconocida marca para montar el suyo propio en Marbella. Nació Hot Dreams. Le pregunto cómo trabajan. Si el cliente ya tiene su propia moto, pues me hablo un poco del concepto de cómo le gustaría, hablo un poco de colores, de formas, tomo medidas, bueno, de sus brazos, de sus piernas, para que pues intentar adaptar esa moto de serie, bien sea Harley Davidson o de cualquier otra marca, pues la adapto a su personalidad o a su gusto. Y otra manera, ya que es la que más libertad tienes como artista o como creador, pues son motos únicas que creo para eventos, para exposiciones, para campeonatos, y son motos de las que no parto absolutamente de ninguna otra. En este caso, lo primero que hace es dibujar la moto. Veo muchos de sus diseños, me encantan, están llenos de detalles. De joven, Ferry había hecho muchos cómics, pero lo fue dejando porque de su bolígrafo solo le salían motos. Aquí está la Panafina. Con esta referencia la construyó. Hago un diseño previo en papel, pero no un dibujo bien hecho, simplemente un esquema para que las ideas que tengo en la cabeza en ese momento no se pierdan. Y a partir de ese esquema o de ese boceto, pues se coge hierro, se empieza a doblar, a soldar y se monta una moto partiendo absolutamente de nada. Me enseña algunos de los resultados de su trabajo en diarios y revistas. Muchas de ellas están especializadas en cultura custom.
reconozco que es la primera vez que las veo. De este mundo no sé absolutamente nada. Custom significa personalizar, modificar algo acorde a tu personalidad. Me fijo en los detalles que decoran el taller y las motos. Para entender toda esta cultura, he quedado con Álvaro Cabezas, director de la revista Custom Machine. Estamos en el Barbarossa, un lugar de encuentro de moteros. Y esto tiene mucho podio de trabajar. Mientras Pony nos prepara un buen combinado, yo pregunto por los orígenes de todo este movimiento. Empezó todo después de la Segunda Guerra Mundial, con un excedente de Harleys que se vendieron a buen precio a los combatientes. Toda esta gente, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se encontraron pues, que realmente no podían prestar un servicio militar y que en la vida civil se encontraron un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces se agruparon en bandas con motos y tal, y ahí empezó todo el tema, ¿no? Empezaron a modificar las motos, primero para ir más rápido, para crear motos personales, para crear motos con su propio carácter. Motos diferentes que siguen creándose hoy. Actualmente se customizan millones en todo el mundo, y aunque se trata de individualizar, existen tendencias. El primer estilo que salió a la luz fue el estilo Bobber, que es un estilo que surgió en los años 50, poco más o menos. Luego ya sobre los 60, 70 fue el estilo Chopper el que predominó. Chopper, que eran las motos con unas horquillas muy largas, en fin, motos muy carismáticas, con llantas delanteras de 21, manillares muy colgamonos, que llamamos manillares muy altos. Y luego a partir de ahí, bueno, pues se han desarrollado un montón de otras vertientes. Me enseña sus revistas, llevan casi 200 números. Editan unos 15.000 ejemplares cada mes donde los bikers, como se denominan ellos mismos, pueden descubrir las mejores motos customizadas. Cada vez hay más constructores y el nivel de profesionalización es más alto. Me habla de esculturas rodantes y verdaderos artistas. Y entre ellos, por supuesto, está él. Ferri es una figura a la que no podemos obviar dentro del mundo custom. Date cuenta que es un español que ha ganado 2 veces el campeonato del mundo en Sturgis, en América. O sea, incluso los americanos alucinaban con los trabajos de Ferri. Yo creo que en España se le tenía que haber dado más bombo. Y no es así. A mí me gusta mucho. Está claro que en Estados Unidos esa cultura lleva más años y tiene más seguidores. De hecho, muchos de nosotros la conocemos gracias a películas como Salvaje o Easy Rider. Me pregunto a qué otros ámbitos ha llegado la cultura custom. Hay varios dominios, ¿no?, que se agrupan dentro de lo que es el custom, ¿no? No necesariamente todo el mundo que tiene una Harley va tatuado, va con el pelo engominado, escucha rock and roll, pero sí que el mundo del tatuaje lo relacionamos mucho al mundo del custom, del rock and roll, de la rebeldía, de todo este mundo, ¿no? Me fijo en los tatuajes que lleva Pony, el dueño del local. Para muchos son una customización de sí mismos, una forma de personalizar su cuerpo. En un estudio de tatuajes pregunto por modelos relacionados con el custom y, al contrario de lo que yo pensaba, no existen plantillas. Me enseñan ejemplos e insisten en que aquí cada uno crea el suyo o lo adapta. Me animo, pues, a dibujar el mío. Sigo todos los pasos para convertir mi diseño en parte de mí. Aquí está. Me gusta más de lo que pensaba. ¿Qué hago? ¿Me hago el tatuaje o me...? No, mejor que no. Pero me centro y vuelvo a la Panafina. Quiero conocer su opinión. Es una escultura rodante, desde el asiento, el motor, el manillar, las piezas retorcidas. O sea, no es un trabajo reservado a cualquier mecánico. Se trata de tener una imaginación muy creativa y que las manos sepan responder a esa imaginación. Panafina está basada un poco en el estilo vintage, ¿no? Y quise hacer un poco una moto, pero que tuviera muchos rasgos de bicicleta. La quise hacer muy estilizada, muy básica, muy pelada. Es un estilo que apareció a mediados de los 50 en Estados Unidos, que es el estilo Bobber, donde se les quitaban piezas a las motos para que corrieran más, ¿no? Sobre todo insiste en la limpieza del conjunto.
Es como si las distintas partes de la moto estuvieran superpuestas. No tiene tornillos de fijación el depósito de la gasolina, no tiene tornillos los guardabarros, no ves tornillos en el faro. Los cables están pasados por el interior del manillar, por el interior del chasis. Se cuidó muchísimo la limpieza de todo en general. Ferry creó la Panafina con un objetivo muy claro. 2 años antes había ganado con la Guindilla el Campeonato Mundial de Constructores de Motos en Estados Unidos. Quise probar si realmente hacía buenas motos o si había sido una cuestión de casualidad de aquel diseño en concreto o algo. Entonces me propuse de crear otra moto única y exclusivamente con el objetivo de ir a participar al Campeonato del Mundo e intentar volver a ganarlo. Y cumplió su objetivo. Panafina ganó y fue retratada en reportajes de todo el mundo. Y no solo eso, más allá de las revistas especializadas, llegaron otro tipo de reconocimientos. La he expuesto en algunos shows, galerías de arte, ferias de arte y tal, en Art Madrid, y bueno, ha ido por prácticamente casi todas las ciudades de nuestra geografía. Los responsables de esta galería, situada antes en otra zona de Barcelona, organizaron en 2009 la muestra El arte de la moto, con las creaciones de Ferry Clot. Josep Gómez Turo tuvo la idea. Es que aquí había un mensaje, ¿no? En estas exposiciones era cambiar el contexto de una moto sacada de un taller, porque Ferry Clot hace unas motos que son artísticas, pero siempre estaba metido en el mundo de la cultura de las motos, de la gente que va con moto a diario, ¿no? Y yo quise cambiar el contexto, darle un sentido que podía pasarlo a una galería de arte y darle una moto puede ser también una escultura, ¿no? Josep me muestra una escultura suya. En ella ha incluido piezas de motos para reivindicar la cultura custom que sigue desde que tenía 17 años. Ahora compagina la creación con el trabajo en la galería. Hace 3 generaciones que su familia se dedica al mercado del arte. Siempre han trabajado con obras de grandes autores como Miró, Dalí o Picasso. Sin duda, su iniciativa de El arte de la moto fue muy valiente. Cuando se montó la exposición fue un riesgo porque, claro, en ese momento Ferry tenía el taller en Marbella. Hicimos traer un tráiler a Barcelona todo cargado con las motos y era un riesgo por el tema económico y aparte que no sabíamos cómo iba a ir, ¿no? Fue muy especial. La verdad es que al principio íbamos a hacerla durar 2 meses y casi duró 4 meses. Me cuenta que además de grandes colas y reportajes en muchos medios de comunicación, la obra de Ferry viajó a Madrid, donde se expuso en una galería y en una feria. Me pregunto si funcionó en otros aspectos. Y a nivel de ventas, sí se vendió una moto y después han salido más ventas después de terminar la exposición, ¿no? Benito Escat compró la Guindilla. Esta moto fue campeona del mundo de customización en 2007. Fue como un flechazo, ¿no?, cuando la vi. Y bueno, esas cosas que las haces intuitivamente y te tiras de cabeza porque te llama y dices, esta moto pues tiene que ser para mí. Pero yo la entendí desde un principio no como una moto para ir por la calle o disfrutarla por la carretera, sino más bien para tenerla en casa, ¿no?, como una obra de arte, ¿no?, como un reflejo de lo que es arte industrial. Benito se dedica a recuperar espacios industriales y darles nuevos usos. Este impresionante loft era una antigua imprenta. Me pregunto qué entiende por arte alguien capaz de exponer una moto en el mismo salón donde cuelgan pinturas muy reconocidas. Para mí el arte sale de dentro de las personas, ¿no?, sea en una moto, o sea en un edificio, o sea en un cuadro, ¿no?, una escultura. Entonces, cuando dentro de una producción normal llega una especialización de una persona que te sabe modificar o te sabe tratar los materiales y recrear pues una imagen o un sueño y hacerlo realidad, pues sea lo que sea, ¿no?, desde una llave inglesa hasta, podemos decir, hasta el mejor cuadro que pueda estar en un gran museo. Miramos el catálogo de la exposición, donde se sorprendió a sí mismo comprando una moto. Lo mío era buscar
algo hecho de una forma muy personal y muy artística, y el fabricante de estas motos es una persona que tiene este gusto, tiene este tacto. Lo único que este gusto no lo ha sabido transmitir pues, en una escultura, en un cuadro, y lo ha sabido transmitir en una moto, ¿no? Hace años que la guindilla de Ferry Clot vive en este salón. Aquí comparte espacio con objetos encontrados en un mercadillo y con lienzos reconocibles de Manolo Valdés o incluso Picasso. Me planteo cómo cambia un objeto en función del marco. Una moto en un salón, en una calle o en un museo. Este es mi siguiente escenario, el Museo de la Moto de Barcelona. Este museo explica a través de su colección permanente la historia de la moto en Cataluña, donde llegó a haber más de 200 fabricantes. Disfruto viendo la evolución de estos vehículos junto a Cristina Soler, directora del museo. Además, para abarcar toda la cultura de las dos ruedas, cuentan con una exposición temporal que renuevan anualmente. Esta es de Ferry, Sí, este es uno de los modelos que fabricó él de manera totalmente artesanal y la hizo por encargo para un amigo suyo, y es un poco, si te fijas, con todos los detalles, es como un homenaje al rock en general y sobre todo a Bruce, la ¿no? Sí. Esta moto forma parte de la muestra de este año. La exposición se titula Motos únicas y singulares, que como el propio nombre indica, pues recoge motos muy singulares, muy curiosas de todos los tiempos, motos pues que destacan tanto por su diseño o estética así muy llamativa, como por el concepto que desarrollaron, adelantado a su tiempo, o por el hecho de ser motos muy punteras en tema tecnológico o del mundo de la competición. Motos únicas y personales se han hecho en muchas épocas y por distintos motivos. Me pregunto quiénes serían los autores de estas y cómo lo harían. A mi manera, vuelvo al lugar donde pueden contestarme. En este taller, Ferry hace todo el trabajo invisible. Quiero ver cómo crea una moto que nace en un papel. Se tiene que fabricar todo a mano y se hace todo aquí en casa. Primero se hace con cartones, con cartón medida. Tenemos soldadores, taladradoras, fresadoras, torno, hay un poco de todo lo que requiere, porque realmente cada una de ellas es única. Sí. Sí. El actual ayudante de Ferry, Lucas Muller, no estaba durante el proceso de creación de la Panafina, pero me puede explicar perfectamente la forma de trabajar de Ferry. Hace 4 años que aprende de él y se considera un privilegiado. Me habla de su maestro. Viene y te dice, oye, mira, esto está mal. Y yo dentro pienso, pero más perfecto no puedo. Y luego cuando lo hago y consigo hacerlo más perfecto, luego me viene bien a mí, porque claro, es el hecho de saber que podía ir más allá. O sea, él como que ve algo que tú no has visto todavía, ¿no? Sí. Y es eso lo que nos lleva a hacer la perfección, vamos. ¿Tú le das? Me permiten experimentar la dificultad de cortar un trozo de metal. Disfruto y pienso que en una moto de las suyas hay miles de acciones como esta: pulir, moldear, pintar, nada que ver con la fabricación en cadena. Les pido que me enseñen fotos del proceso de fabricación de la Panafina. Veo el depósito dividido para gasolina y aceite, las grandes brocas para perforar reutilizadas, el proceso de ensamblaje de las piezas o el faro de acompañamiento de un Nash de los años 50. El motor salió de una Harley Davidson del 56, aunque la moto nada tiene que ver con la original. Le pregunto a Ferry si siempre parten de esta marca. En muchas de ellas son de Harley Davidson, porque ya nos traen Harley Davidson para customizar, pero si lo hacemos desde cero, sí que buscamos que el motor tenga un poco la forma y las dimensiones del motor de Harley, porque para nosotros es más fácil, ya que prácticamente toda la vida hemos estado trabajando sobre estas bases, aunque también hemos hecho motos con motores japoneses, de Honda, de Kawasaki, de Yamaha.
tocamos todas las motos. Quiero saber más de estas motos, porque no deja de ser la materia prima de creaciones como la Panafina. Harley Davidson nació en Estados Unidos en 1903 de la mano de William Harley y de 3 hermanos Davidson. Carmen López, responsable de marketing y comunicación, me explica que 110 años después mantienen el mismo espíritu. El 75% de las motos que se venden en Estados Unidos son Harley Davidson. Es toda una cultura y un estilo de vida americano, lo sienten, lo viven y realmente lo disfrutan. El concepto es vivir la experiencia, es subirte en una moto, hacer kilómetros y disfrutar sobre todo de lo que tienes alrededor. Los veo como cowboys recorriendo el país. 2 ruedas equivalen a libertad. Es la palabra que todos repiten más allá de las marcas y los grupos. Libertad también para modificar sus motos. El hecho de que las motos se customicen ha estado dentro del sentimiento y el pensamiento de Harley a lo largo de la historia. Siempre se ha pensado, incluso desde la fábrica, en hacer muchísimas piezas para que la gente pudiera adaptar sus necesidades dentro de una moto. Estamos hablando de más de 10.000 piezas, es una amplia posibilidad para customizar motos, pero sobre todo la gente que compra Harley quiere tener su Harley, quiere tener su moto, hacerla suya. En este curso de formación para técnicos de servicios oficiales me fijo en algo importante para mí, el sonido de estas motos. Las escucho y tengo una idea. Voy a grabar sonidos. Quiero compararlos. Cada motor tiene el suyo, y si se modifica algo, seguro que este también varía. Ya sabéis que para mí el sonido es lo más importante. En el caso de las Harleys, el motor genera un sonido muy reconocible que incluso la marca quiso patentar. Tras años de litigios, finalmente la historia acabó en nada. Pero no deja de ser curioso, registrar el sonido de un motor. Acabo este divertimento y vuelvo a las motos customizadas para enfrentarme a un nuevo debate. ¿Estamos ante arte o diseño? Por un lado, el diseño siempre tiene una función y suele tener un cliente, y eso lo diferencia claramente del mundo, del entorno del arte. Y por otro lado, el arte se basa más en aquello que el propio autor quiere transmitir, quiere mostrar a los demás. Que el eterno debate entre diseño y arte es interesante porque genera discusión y porque ayuda a definirse a cada uno, pero en realidad marcar los límites es lo menos interesante de ese debate. Óscar Guayabero es profesor de Historia del Diseño y curator de exposiciones, como le gusta llamarse. Le pido, a pesar de todo, su opinión sobre estos límites. A mí me da igual que una pieza la considere el autor, el público, el museo, diseño o arte. Las piezas funcionan o no funcionan, me interesan o no me interesan, me llegan, me transmiten o no. Yo creo que el límite es aquellas piezas que nos están ayudando a entender lo que sucede a nuestro alrededor, que al final es la función del arte. Es una especie de traductor entre la realidad y nosotros. Me gusta su definición de arte, pero no es la única. Encuentro muchos significados para una sola palabra, así que me planteo un ejercicio. Intentaré acotar, poner límite a través de algunas preguntas. ¿Provoca emociones? ¿El público así lo considera? ¿El autor quería trascender? Empiezo a escoger, pero mi método no funciona. Hay obras incuestionables sin ninguna intención. Otras, en cambio, solo emocionaron al autor. Cuanto más avanzo, realmente más dudo. Es muy difícil. Así que abandono el experimento porque no soy nadie para decidir. En cuanto a ellos, Ferry se considera un artista y tiene claro por qué.
En cada moto pones mucho tiempo de tu vida. En ese momento pues tú tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes tu entorno, tienes tu vida y tienes unos estados de ánimo, y parece mentira, pero esos estados de ánimo quedan plasmados en la moto, porque no es simplemente montar y desmontar piezas, es poner un poquito de alma y poner un poco de sentimiento en lo que estás haciendo. Quizá por eso sus motos han llegado a ocupar el mismo lugar que el de las obras más convencionales. Óscar Guayabero considera que solo por su intención estética ya enriquecen el paisaje. Y de la Panafina dice: viendo la moto hay la demostración de que hay mucha profesionalidad detrás, mucho trabajo, mucha sensibilidad en cuanto a los materiales, los colores, las formas que se eligen, etcétera, etcétera. La moto, pese a que a mucha gente seguramente no le gustará, es armónica en sí misma, es coherente, es un proyecto que, digamos, desde el punto de vista de la cultura del proyecto se aguanta. Óscar comenta que aunque está creada para rodar y ser conducida, este no es el único objetivo de la Panafina. Por eso, aunque funciona, no es ni la más rápida ni la más cómoda de las motos. Pero expresa una serie de componentes estéticos formales que van más allá del objeto moto. Ese ir más allá es el que lo conecta con el mundo del arte. Cuando tú ves esa motocicleta, como usuario o como simple observador, estás recibiendo mucha más información que el concepto moto. Hay mucha más información ahí contenida, ¿no? Ya solo queda hablar de Ferry Clot. Lo que me interesa de su trabajo es que busca los límites. Esos límites entre ya no puede ir más allá porque la moto deja de tener sentido, ya no será nada, será un cacharro, un objeto banal, digamos, o me quedo corto y acabo haciendo una moto que todo el mundo la podría hacer, ¿no? En esa navaja donde debe trabajar, en ese filo de la navaja, es donde creo que su trabajo es muy interesante. Sigo escuchando lo que opina de filos y de límites. Me comenta desde este futuro museo del diseño cómo el propio concepto de museo está en crisis. ¿Es un espacio de conservación, de reflejo de la realidad o de previsión de futuro? Sea lo que sea, mi lugar hoy está lejos de un museo. Es el momento de sentir lo que es ir en moto, vivir estos vehículos como lo hacen sus creadores y usuarios. Yo no soy uno de ellos, pero me dejan acompañarles. Llevo todo el programa hablando de motos únicas, del arte de la moto, del proceso de creación, de su intención, pero aún no las había visto en marcha, sobre la carretera. Algunos amigos y clientes de Ferry Clot me explican qué significan estas dos ruedas para ellos y quién es la persona que con sus ideas y sus manos convierte sus motos en lo que son. Cada uno dentro de esta afición pues tenemos nuestros gustos y pues gracias al señor Ferry pues nos encamina a lo que nosotros queremos. A mí me gusta mucho la cultura celta y quería darle un aire así celta. Es una manera de expresarte, es una manera de conocer gente, de relacionarte y sobre todo pues una pasión. Y es, no sé, la ilusión de mi vida. Esto para nosotros es libertad, es compartir, es viajar y por supuesto pues tener un referente como Ferry Clot pues que nos hacen nuestras motos, pues esto es para nosotros lo más. Sigo a Adri, a Rosa y a otros amigos de Ferry. Viajan sobre obras únicas que les emociona llevar, motos creadas con sentimiento. Si es arte o no, seguiré pensándolo. Si algo he aprendido en este recorrido es que prefiero huir de los límites. Por tanto, escojo su libertad.